La saga Battlefield siempre ha sido un exponente gráfico en el mundo de los videojuegos. Si esta IP no existiera y hoy saliera Battlefield 3 renombrado como Battlefield, creo que nadie se quejaría de su apartado gráfico. Evidentemente no sería considerado un videojuego top si lo comparamos con los exponentes gráficos actuales, pero sí que creo que pasaría como un juego más de nuestra generación. Y esto es impresionante si tenemos en cuenta que este juego es de hace 10 años, por ende de hace 2 generaciones. Hoy, sin embargo, Battlefield no viene a ser uno más, sino que viene a revolucionar el mundo de los videojuegos, trayéndonos gráficos no del 2011 ni del 2021, sino sacados del mismísimo 2042. Preparen sus rectos. Battlefield viene a introducirles el pito. Hostia, vaya graficazos, madre mía. Pero ¿qué es este modelo de arma, tío? ¿Estamos en el Día de los Inocentes y no me he enterado? ¿Cómo? Pero ¿por qué se ve así, tío? Lo tengo en 4K Ultra, ¿no? ¿Esto? Porque Battlefield 3 se veía así. No, Battlefield 3 se veía mucho mejor, ¿no? Mira de rajitas que tenía, tío. Cuántas imperfecciones súper detalladas todas. ¿Esto qué es, tío? Todo lisito aquí que parece que esté pintado con el paint. No, a ver, no puede ser esto, tío. Tengo que hacer una comparativa. Tengo que ver esto con perspectiva. A ver. Hostia, pues yo no entiendo nada, tío. Esto no puede ser. A ver, tendría que estar completamente loco para que de todos los problemas que tiene Battlefield 2042 me quejase precisamente de sus gráficos. Battlefield 2042 es un videojuego competente en su apartado visual, especialmente cuando nos fijamos en sus efectos climáticos o en la vegetación. Pero por otro lado, no hace absolutamente nada nuevo que no hayamos visto en Battlefield 5, juego que ya tiene 3 años de antigüedad. Y en situaciones normales diría, ok, estás haciendo muy bien algo que ya hiciste muy bien en el pasado, pero este Battlefield no es ni la sombra de lo que fueron sus entregas anteriores. Y para poner mis palabras en contexto, debemos remontarnos a 2010. Modern Warfare 2 y Black Ops fueron dos de mis primeros videojuegos para la PlayStation 3. Hablamos de una época en la que YouTube todavía era campo, Willy Rex no habría subido más de 5 vídeos, el Rubius era un chaval completamente desconocido y el Nyan Cat era la última moda. Pega fuerte la puta nostalgia. Modern Warfare 2 se veía más realista que Black Ops, ya que este había elegido un estilo más cartoon. Y nos lo pasábamos bien, era lo que había en la época. Pero mientras tanto, Battlefield preparaba esto. Battlefield 3 era una bestia técnica para su época. Combates en mapas que literalmente eran decenas de veces más grandes que los de Call of Duty, plagados de vehículos terrestres, navales y aéreos. Mientras Call of Duty te ofrecía pequeñas escaramuzas de 6 contra 6, Battlefield albergaba hasta 64 jugadores. Este juego no tenía sentido para su época. El juego ofrecía una variedad de armas mucho más grande, con muchos más accesorios y la posibilidad de ponerle hasta 3. Y por si todo esto no era suficiente, tenía gráficos no mejores que los de Call of Duty, sino mejores que los de prácticamente cualquier videojuego de la época. Ah, bueno, y de regalo los escenarios eran completamente destructibles, por si el juego no se había sacado ya lo suficiente la polla. Mientras tanto, Call of Duty contraatacó con esto. El tráiler estaba bien coreografiado, ese es el mayor halago que puedo darle a lo que vimos de Modern Warfare 3 en respuesta a Battlefield 3. Básicamente era una copia de Modern Warfare 2, pero bastante menos inspirada, y la verdad, Modern Warfare 2 era un juego de 2009 que para su época estaba muy bien, pero Battlefield estaba presentando algo que no se llegaría a estandarizar en la industria de los videojuegos como mínimo hasta 2017. Disfruté mucho de la época de Modern Warfare 3 porque fue cuando YouTube empezó a explotar y mucha gente hizo contenido muy divertido del juego. Y yo también me lo pasé muy bien jugándolo con
amigos, pero simplemente daba pena. Yo en 2011 era una persona con muy poco criterio. Recuerdo antes de ver este tráiler de Battlefield muchas veces estar en foros peleándome porque la gente se metía con Call of Duty Black Ops alegando que Battlefield Bad Company 2 era mucho mejor. Y yo me ponía todo fanboy a decir, no, pero fíjate cuando los personajes están apuntando con la Colt y mira las manos, se ven muchísimo mejor las del Call of Duty. Y la verdad, en ese punto concreto veo que tenía la razón, pero en todo lo demás, pues Bad Company 2 simplemente era un juego mucho más avanzado que cualquier Call of Duty. Mi pensamiento crítico brillaba por su ausencia, pero hasta yo era capaz de darme cuenta que Modern Warfare 3 no tenía nada que hacer contra Battlefield 3. Hasta el punto que en las primeras semanas de juego, a pesar de haber comprado Modern Warfare 3, mi estado de la PlayStation era Modern Warfare 3 es una decepción. Y mis amigos estaban en plan, pero ¿qué dices? Está súper guay. El criterio de la gente brillaba por su ausencia y Call of Duty vendió mucho mejor que Battlefield. Pero cierto sector del mundo se dio cuenta de la hostia que Battlefield le había pegado a Modern Warfare. Y la gente de Infinity Ward se puso las pilas con Call of Duty Ghost. Pero el salto simplemente no era suficiente y Battlefield 4 contraatacó con esto. Call of Duty simplemente no tenía nada que hacer con lo técnico. La gente exigía que cambiasen de una vez el maldito motor gráfico, pero simplemente se dedicaban a parchear lo que ya tenían, arrastrando el mismo motor desde 2003. La situación era lamentable, pero a pesar del hate, Call of Duty seguía vendiendo más que Battlefield. Así que ante ello caliente ríase la gente, podían permitirse seguir con la misma tónica. En el 2016 había ya cierto hartazgo con tantas armas modernas y tanto futurismo, así que tanto Battlefield como Call of Duty volvieron a sus orígenes. Y la verdad, Call of Duty, a pesar de seguir manteniendo el mismo motor con roña de siempre, hizo un trabajo bastante espectacular con World War 2. Pero aún así, ya un año antes, Battlefield hizo algo mucho más impresionante y Call of Duty simplemente no podía competir con ello. Hasta que unos años después salió Modern Warfare 2019 y todo cambió. En Infinity Ward se pusieron las pilas y crearon un Call of Duty capaz de competir con la vida real. ¿Creéis que exagero, verdad? Pues mirad esto, ¿cuál es el real y cuál es el videojuego? ¿Estás dudando? Lo sé, a mí también me ha pasado. Esta monstruosidad de juego venía con un nuevo motor gráfico y en algunos sentidos es incluso superior a Battlefield 5 y sé que cuesta de creer, así que me he molestado en haceros una pequeña comparativa. Cuesta de creer, pero Modern Warfare aplastó a Battlefield. No hay punto de comparación, tanto el sonido como los gráficos, como las animaciones, como los modelos de arma son simplemente superiores. Y sí, esto ha sido una referencia a esta imagen. Las tornas habían cambiado y si bien Battlefield seguía siendo superior en algunos aspectos, Call of Duty había tomado la delantera. Y esto nos lleva a la situación actual. Personalmente tenía unas expectativas muy grandes en Battlefield 2042. Sabía que la guerra entre COD y Battlefield era algo del pasado, pero aún así pensaba que tras la respuesta que Call of Duty 2019 mandó, Battlefield se pondría las pilas. Estamos en las puertas de una nueva generación, la PlayStation 5 y la Xbox Series X salieron hace un año, y DICE siempre ha destacado en ofrecer un nivel gráfico impresionante, así que pensé que este era el momento en el que Battlefield iba a decirnos, chavales, Red Dead Redemption 2 está muy bien, pero estos son gráficos de nueva generación. Y el tema es que sí, se han fijado en Modern Warfare 2019, pero no se han propuesto superarlo, sino imitarlo. Y si ya de por sí conseguir imitar un estilo que no es el tuyo es ridículo, ni siquiera son capaces de copiar bien, porque no comprenden lo que están copiando. Battlefield 2042 incluye el sprint táctico que ya había hecho previamente Modern Warfare. El problema es que a nivel técnico es muy inferior y a nivel mecánico
mecánico es completamente insatisfactorio. Empecemos hablando de la animación. En Battlefield 2042, cuando pasas de sprintar normal a hacer el sprint táctico, se siente como si el arma no tuviera ninguna clase de peso. Es como si estuvieses haciendo paripé, como si de repente el tener el arma en esta posición hiciese que mágicamente corrieses un poco más deprisa. Sin embargo, en Modern Warfare 2019 la diferencia es real. Tu movimiento es mucho más violento, la cámara empieza a zarandear. Parece que todo tiemble a tu paso. Nada que ver con el de Battlefield, que se siente más como un ahora activando el modo sprint táctico puedo correr un 5,37% más deprisa. Sé que esto puede ser un pequeño detalle, pero hay que cuidar las animaciones y si quieres copiar una mecánica jugable debes hacerla como mínimo al mismo nivel que la original. Y Modern Warfare en 2019 simplemente lo hizo mucho mejor que Battlefield en 2021. Es que tío, si te limitas a copiar, por lo menos copia bien, y ya que estamos, no hagas algo inferior a nivel visual si eres puto Battlefield. Pero es que esto no solo se limita a lo visual, sino también al gameplay. Y es que permitidme que os acelere un poco el vídeo para que veáis cómo este sprint táctico es completamente ilimitado. Y esto no tiene ningún sentido porque anula completamente el sprint normal. ¿Para qué vas a querer sprintar normal si puedes hacer un sprint táctico que es ligeramente más rápido? Literalmente llevas corriendo tanto rato que ha empezado a llover. Sin embargo, el sprint táctico de Call of Duty no es infinito, lo cual hace que lo uses no por capricho sino por necesidad. Por un lado lo puedes ir intercalando cuando sepas que se te va a acabar con los dashes, y por otro lado la diferencia de velocidad entre el sprint táctico y el sprint normal se nota de verdad, y eso es lo que hace que el movimiento warzonero sea tan satisfactorio. Sin embargo, en Battlefield 2042, ¿cuál es exactamente la puta diferencia entre el sprint táctico y el sprint normal? Que es a lo mejor un 5% de velocidad extra. Es que así normal que sea infinito, es que no sirve para nada. ¿Para qué voy a querer hacer el sprint normal si es más lento? O bueno, es que ¿para qué voy a querer hacer el sprint táctico si es que son prácticamente lo mismo, tío? Sin embargo, este es el sprint táctico del Call of Duty 2021, que aunque copia exactamente el sprint de Modern Warfare, por lo menos se está copiando a sí mismo y se está copiando bien. Hostia puta. Hostia, no. Hostia, aquí hay un... Dios mío, soy malísimo, tío. Me pido aquí. Lo usas por pura desesperación en situaciones en las que tienes que huir rápidamente y pensar de forma precisa, o en esas situaciones en las que ves que simplemente no vas a ganar el tiroteo en cuestión y tu mejor opción es desaparecer de ahí lo antes posible sin que una puta mesa se te meta por en medio. Puedes hacer el sprint táctico en situaciones en las que no te haga falta, pero luego cuando realmente lo necesites no lo vas a tener, y eso es lo que hace que tener un sprint táctico ilimitado no tenga ningún tipo de valor. Si puedo usarlo indefinidamente, no necesito reservarlo para una situación de emergencia. Y es que si ya de por sí tiene poco valor, ahora sumémosle el hecho de que no hay diferencia apenas en la velocidad de movimiento del sprint normal al sprint táctico. Sin embargo, en el caso de Call of Duty, cuando estás sprintando normal vas rápido, pero cuando haces el sprint táctico vas como una bala. Esto hace que si combinas el sprint táctico con un movimiento difícil de prever, puedas escapar de una situación en la que ibas a morir, ponerte a cubierto e incluso revertir la situación. Y lo peor es que en Battlefield 1, recordemos juego de 2016, ya tenían algo que podía ser un sustituto del sprint táctico. Esto creo que no era una decisión 100% consciente, pero recuerdo jugar a Battlefield 1 y utilizar la bayoneta para escapar de situaciones en las que iba a morir. Y es que cuando hacías un ataque con bayoneta, sprintabas mucho más rápido que cuando hacías el sprint normal. Esta mecánica tenía un objetivo ofensivo, el de ir lo más rápido posible para alcanzar a algún rival y matarlo. Pero no sé si alguna vez os habréis topado con un tanque enemigo en Battlefield. Mierda. No suele ser una experiencia muy agradable, que digamos. El uso que se le daba al sprint con bayoneta era ofensivo, pero también se podía usar de forma defensiva para escapar de una situación en la cual, de no usarla, morirías. Pero esto luego tenía su penalización, y es que después de hacer un esfuerzo sobrehumano no podías sprintar durante unos cuantos segundos. Con lo cual, si le dabas un mal uso, podía acabar saliéndote caro. Ahora yo me pregunto, si en 2016 supisteis dar un sprint
sprint alternativo, al cual le podías dar un uso ofensivo para cargarte a un enemigo, o un uso defensivo para huir de situaciones desesperadas, con una diferencia de velocidad gigantesca respecto al sprint original, pero con dos limitaciones clave que hacen que, primero, no sea un sprint infinito, y segundo, si no consigues un asesinato no puedes retomar un sprint normal, con lo cual le dabais un uso particular a este sprint de forma inteligente que te recompensaba o te penalizaba según si lo hacías bien o no. En definitiva, habiendo conseguido en 2016 una mecánica de sprint tan potente, ¿cómo habéis hecho semejante basura en 2021? Pues porque había que copiar todo lo que ha hecho bien Warzone. Modern Warfare 2019 ha sido un éxito rotundo en la saga Call of Duty. Si bien es cierto que nunca han vendido mal, a partir de Call of Duty Ghost dejaron de estar en su época dorada. Sin embargo, este se convirtió en el Call of Duty más vendido de toda la historia, y esto se debe a dos factores. El primero y el más obvio fue seguir los pasos de Fortnite haciendo un Battle Royale gratuito. Y el segundo, que no menos importante, fue el cambio en su motor gráfico, que hizo que Call of Duty ya no solo estuviese por fin a la altura de los videojuegos de su generación, sino que prácticamente lo convirtió en el shooter más impresionante a nivel gráfico de todos los tiempos. Esto no solo mejoró el juego a nivel visual, también trajo nuevas mecánicas y hizo que en general todos los movimientos y animaciones de tus soldados se sientan más vivas. Sumado a esto tenemos el retorno a la época moderna tras muchos años de hartazgo con el futurismo, un nivel de personalización de armas como nunca antes lo habíamos visto, ya no solo dentro de la saga Call of Duty, sino en general, y una gran variedad de mapas que pasaban de lo más pequeño y claustrofóbico a lo más grande, llegando al nivel de los mapas de Battlefield, llegando a tener incluso enfrentamientos con vehículos, algo que no se veía en la saga desde Call of Duty World at War. Este fue el Call of Duty definitivo, y eso fue lo que le hizo triunfar, porque a veces la calidad sí puede llevarte al éxito, y creo que esta es la razón por la cual Battlefield 2042 ha copiado una infinidad de elementos de este juego. Veamos, la animación de asesinato por la espalda en Call of Duty, la animación de asesinato por la espalda en Battlefield. Una animación desde un vehículo volador que te lleva al campo de batalla en Call of Duty y exactamente lo mismo con Battlefield 2042. Una cobertura plegable en Call of Duty y una cobertura plegable en Battlefield. Las famosas plaquitas de blindaje de Warzone ahora también están en Battlefield 2042. Y de hecho tienen una animación que es prácticamente idéntica. Luego tendríamos el sprint táctico que hemos mencionado antes, detalles más pequeños como este. Mira esta forma de coger el arma. ¿De dónde lo habrán sacado, tío? Me pregunto de dónde lo habrán sacado. Y a partir de aquí hablaríamos de elementos que Battlefield ya tenía anteriormente, pero que han adaptado para que se parezcan más a los de Call of Duty. Esta era la mecánica que había antes de agacharse tras un sprint. Como podéis ver, era una forma más o menos realista de hacerlo. Se puede escuchar claramente cómo te arrastras por el suelo y hay un cierto retraso entre el derrape y el volver a sprintar. Ahora, sin embargo, veamos cómo es esto en Battlefield 2042. Técnicamente no han copiado la mecánica porque esta ya existía en Battlefields anteriores, pero sí que la han hecho mucho más parecida a lo que podíamos ver en Modern Warfare 2019. Y lo mismo pasa con la mecánica de paracaídas. Esta ya existía en Battlefield antes de existir en Call of Duty, pero antes utilizabas el paracaídas una vez por cada caída. Una vez lo desplegabas ya no podías cortarlo y volverlo a abrir, simplemente esperabas a caer. Ahora, sin embargo, en este nuevo Battlefield puedes abrir y cerrar el paracaídas las veces que te dé la gana en una misma caída. Puedes cortarlo y volver a desplegarlo las veces que quieras. Y esta, como no, es otra mecánica que Battlefield ha copiado de Warzone.
Esto no me parece del todo malo, porque si bien copiar está mal, por lo menos sirve para que mejores tu juego. Quizá hace que Battlefield sea un poco menos realista y se convierta en algo más arcade, pero al fin y al cabo no está mal. Solo es una copia más a una ya larga lista de copias, pero bueno, te lo paso. Sin embargo, luego hay otro tipo de mecánicas copiadas, como la que ya hemos mencionado antes, el asesinato por la espalda, que ya existían en Battlefields anteriores, que ahora por querer que se parezcan a las de Warzone lucen así. Por querer copiar las animaciones de otros, habéis perdido una animación que ya de por sí era mucho mejor. Pero es que encima de copiar, queríais hacer esto, y os ha acabado saliendo esto. Y eso en el caso de que tengas la suerte de que no te pase esto. Battlefield 2042 ha sido un completo desastre. Y esto duele especialmente cuando tenemos en cuenta que viene de una saga que hasta ahora, entrega tras entrega, solo había traído excelencia. Sonido hiperrealista, graficazos impresionantes, un gameplay que da gusto de jugar, son elementos que siempre ha tenido esta saga. Pero Battlefield 2042 ha venido a cagarse en todos estos aspectos uno tras otro. La verdad es que no entiendo cómo esto ha podido pasar, pero no estamos aquí para hacernos este tipo de preguntas, sino para hacer sangre del árbol caído. Ya que como fans de la saga Battlefield estamos decepcionados, pues oye, por lo menos nos queda reírnos. Y hablando de árboles caídos, empecemos hablando de las físicas maravillosas que tienen estos mismos. A Battlefield 2042 le encanta el sistema de personalización de armas que trajo Crysis en 2007. Tanto les gusta de hecho que han decidido copypastearlo en su nuevo jueguecito. Esto quizá no parezca tan sorprendente si tenemos en cuenta que ya en el vídeo anterior hablamos sobre cómo Battlefield había copiado una y otra vez a Modern Warfare 2019. Y aquí he de hacer fe de erratas, porque resulta que el tema de las placas y el tema de cortar el paracaídas y volver a abrirlo eran elementos que ya estaban en Battlefields anteriores. Venga, vamos a ser justos. Un punto para Battlefield 2042. Sin embargo, la razón por la cual me he equivocado en estos dos datos es básicamente porque el juego copia tantos elementos que asumí que estos dos también los había copiado por mi falta de memoria. Bueno, por eso y porque Battlefield Firestorm no lo jugó ni su puta madre. Pero como íbamos diciendo, hacer sangre del árbol caído y copiarse de Crysis. A Battlefield 2042 le gusta mucho este sistema de personalización, lo que no le gusta tanto es hacer putas buenas físicas de árboles. Como podemos ver en el Crysis original, cuando le disparabas a un árbol este caía, pero si le seguías disparando hasta podías coger un trozo de árbol y utilizarlo como arma arrojadiza. Y oye, a pesar de que este sea un juego de 2007, entiendo que esta es una mecánica muy concreta que, joder, pocos juegos a día de hoy tienen. Tampoco le voy a exigir eso a Battlefield 2042. Pero hombre, yo al menos en una saga que se caracteriza por su nivel de destrucción de entornos haría que se marcasen los putos agujeros de bala, tío. ¿Pero qué coño es esto? Este de nuevo es un problema que no tiene Modern Warfare 2019, videojuego el cual no se basa en su magnífica destrucción de entornos hiperrealista. Pero este no es el único problema de Battlefield 2042. Y es que yo entiendo que a lo mejor los disparos no rompan el árbol, pero ¿qué tal una granada? Pues tampoco. Entonces uno llegaría a la conclusión lógica de que los árboles de Battlefield son indestructibles, pero entonces, ¿qué pasa con los lanzacohetes? A ver, me voy a suicidar y voy a probar con un lanzacohetes, porque no me creo que no se puedan destruir palmeras en Battlefield. O sea, tengo que ser yo que soy tonto. Esta vez, lanzacohetes. Ahí tiene que caer. Vale. Cuando por fin hace una cosa bien.
Sin embargo, esto es lo que pasaba en Crisis cuando una palmera se te caía en la cabeza. Te hacía puto daño. No salía volando por los aires rebotándote en la cabeza como si tuvieses un puto muelle en el casco. Y por si esto de por sí ya no fuese lo suficientemente ridículo, acompañadme a ver esta triste historia. ¿Y dónde está la palmera? Desapareció. El hecho de que la palmera sea inmune a las granadas, pero sin embargo sea alérgica a los misiles, es algo completamente incoherente. Pero es un fallo más que perdonable en comparación de que la puta palmera desaparezca cuando la dejas de mirar. Aunque seas Battlefield, no te exijo que me hagas el puto nivel maníaco de destrucción de Crisis. Pero oye, ya que copiamos el sistema de personalización de armas, ¿qué tal si, no sé, se me ocurre... ahí ya puestos a copiar, ¿qué tal si copiamos también lo de no ser un puto juego ridículo? No sé, por probar realmente, por ver qué pasa. A ver, creo que me estoy empezando a enrollar como cuando en el vídeo anterior me puse a hablar 27 horas del sprint táctico, así que vamos a meterle el turbo a esta movida. Cuando entrabas a un vehículo en Battlefield 5 había una animación en la que se abría la puerta, te introducías al vehículo y ponías tus manos en el volante. Y esto no solo pasaba cuando entrabas, sino también cuando salías del vehículo. Esto es algo que Battlefield 2042 no tiene ni al salir ni al entrar, simplemente te teletransportas y ya está. Esto puede parecer que solo es un detalle y en parte lo es, pero este tipo de videojuegos con gráficos tan hiperrealistas lo que buscan es que te sientas inmerso en su mundo, y que te subas o bajes de un vehículo en vez de teletransportarte en él fomenta esa inmersión. Imaginaros que en GTA V te teletransportases dentro de los coches. Si ya pudisteis hacer esto en el juego de la generación pasada, no entiendo por qué no se puede hacer a día de hoy. Después de fijarme en este detalle, dije, vale, ok, ¿cuál va a ser mi siguiente objetivo de crítica? Y me encontré con esta puerta. Me puse a dispararle a ver qué pasaba y wow, esta vez hay agujeros de bala, increíble, por lo menos no le pasa como a la palmera. Sin embargo, esto es lo que pasaba cuando disparabas a una puerta en Battlefield 1, se rompía a pedazos. Y ni siquiera hace falta que nos vayamos al 2016 para dejar en ridículo a este nuevo Battlefield. Ya en 2011, en Battlefield 3, podías romper puertas con tus disparos. Pero oye, ¿qué tal si probamos con una saga que ni siquiera se base en un gran sistema de destrucción de entornos? Call of Duty Vanguard, sí, habéis escuchado bien, Call of Duty tiene un mucho mejor sistema de destrucción de entornos que Battlefield 2042. ¿En qué puta simulación estoy viviendo? No, pero ve que es que estas puertas son de un material distinto, la madera es mucho más fácil de romper que el material que sea del que está hecho esa puerta. De acuerdo, hay que ser justos, vamos a poner puertas de madera en ambos videojuegos, a ver qué ocurre. Oh, vaya. Ya no son solo los gráficos. Cuando en Battlefield 5 te arrastrabas por el suelo, tu arma se llenaba de barro, pero no solo tu arma, tu cuerpo entero también lo hacía. Por otro lado, en Battlefield 2042, si ese efecto existe en el arma, no lo tengo nada claro, porque en esta escena creo que estaba empezando a lloviznar y hay algunas gotas en la M4 que saldrá a continuación. Pero vaya, no lo tengo nada claro, y si no lo tengo nada claro es que ese efecto en el arma de existir es malísimo. Por otro lado, haciendo esta prueba me he fijado en dos fallos más, y es que la sombra del soldado está desincronizada con el movimiento del mismo, y por otro lado no puedes ver tu propio cuerpo desde el suelo, para verlo tienes que estar de pie y como veis no hay ningún efecto de barro. Para sorpresa de nadie, Battlefield 5 de nuevo es superior. Espera, ¡oh no! Bueno, supongo que nadie es perfecto. Volvamos por un momento a la destrucción de árboles, pero esta vez nuestro objetivo no va a ser una palmera. Mirad lo que ocurre. ¿Ah? Ni explota, ¿no? La granada, ya directamente ya dice, bueno, ¿para qué? ¿Qué? Esta vez ni siquiera he tenido que girar la mirada, ya directamente ha desaparecido. En fin, la destrucción de este Battlefield no es su punto fuerte, que digamos. Si es que realmente tiene algún punto fuerte, la verdad. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿A
acaba de pasar. Literalmente es la primera vez que veo algo así en un Battlefield. Jamás en mi vida había visto esto ni en una beta ni en ningún sitio. Y esto no es una beta, esto es el juego final. La destrucción de interiores tampoco es mucho mejor y como podemos ver, pues te pones a dispararle a las plantas y estas ni se inmutan. Sale un pequeño barro que se agradece, pero al fin y al cabo no es nada. Se podría llegar a argumentar que esto es porque estoy disparando, pero si probamos con un explosivo pasa exactamente lo mismo. Nada se rompe, simplemente salen como unos trozos de suelo que realmente no se han roto. Como que se rompe un poco. ¿Qué se ha roto exactamente? ¿Qué? ¿No se ha roto? ¿Qué se ha roto? ¿Qué es lo que se ha roto? El juego entero. Luego también tengo este ejemplo en el que por accidente me pongo a dispararle a la pared y descubro esto. ¿Qué? Y a mí qué me importa que tengan el sector delta, pero tú has visto esto. Pero bueno, no todo van a ser críticas negativas. Joder, esto es un puto Battlefield al fin y al cabo. La destrucción de algunos interiores está realmente bien hecha y se nota que en Battlefield 2042 han puesto esfuerzo de verdad al crear las primeras maderas antibalas. Esto es increíble, tío. Yo pensaba que este material era imblindable, pero joder, lo han conseguido y se nota el esfuerzo. Esto es lo que pasaba en Battlefield 3 cuando le disparabas a este tipo de maderitas. Si lo conseguisteis en 2011, yo creo que podéis hacerlo mejor. Esto es simplemente ridículo. La destrucción en Battlefield es un elemento característico de la saga. Y sinceramente no encuentro ninguna explicación para que la destrucción de Battlefield 2042 sea un paso atrás respecto a un juego de hace ya 10 años de su misma saga. Si estáis escuchando música triste de fondo es porque no me parece divertido que Battlefield 2042 sea así, me parece triste. Si no estoy hablando de bugs apenas en estos vídeos es porque los bugs se pueden arreglar, pero esto es una decisión artística. Y sé que los mapas de Close Quarters estaban hechos específicamente para tener un nivel de destrucción muy impresionante, pero tío, estamos hablando de hace 10 años. Sería impensable que Red Dead Redemption 1 fuese mejor en un solo aspecto que Red Dead Redemption 2. Y ni siquiera hace falta pensar en un juego tan increíble. Pensad en cualquier juego de cualquier saga y comparad el último juego con el de 10 años atrás. A lo mejor un aspecto del gameplay o su historia podían ser mejores, pero un aspecto técnico. Y pensad además que Battlefield 3 salió para la PlayStation 3, mientras que Battlefield 2042 ha salido para la PlayStation 5. Hay 2 generaciones de consolas por en medio. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo es posible que un juego de una saga al que siempre habéis humillado con vuestro nivel de destrucción os esté humillando a vosotros ahora con este nuevo Vanguard que está siendo súper criticado por todo el mundo? Este no es el Battlefield que yo conozco. ¿Qué es esto siquiera? Hasta los Call of Duty antiguos hacían cosas mejores que esto. Incluso las cosas que se destruyen más o menos bien es como que saltan por los aires. Mirad esto, ¿qué clase de cuchillo explosivo es este, tío? ¿Por qué revienta las cosas? Hasta se hace daño el personaje. Así es como se destruyen los ordenadores en Battlefield 2042 y así es como se destruyen en Modern Warfare 2019, que recordemos no viene de una saga en la que la destrucción sea un foco principal. De hecho es algo prácticamente inexistente y ni siquiera es como en este último Vanguard que han querido meterla como novedad, llevándonos a la situación de extrema ridiculez en la que Call of Duty es mejor en algunos aspectos de destrucción de entornos que Battlefield. Algunos chicos traviesos, bien ricolinos y bien untados en nocilla me habéis dicho que estoy haciendo estos vídeos porque soy un fanboy del COD, pero si los estoy haciendo es precisamente por lo contrario. Battlefield lleva 20 años demostrando una amplia superioridad respecto a Call of Duty, y teniendo en cuenta ese historial de excelencia, este juego no merece
merece siquiera ser llamado Battlefield. Se ha hablado mucho de los bugs y de hecho yo mismo os hice un vídeo enseñándoos los 48 que me encontré jugándolo. Y no os penséis que le pegué muchas horas, o sea, no era muy divertido de jugar, que digamos. Aún así, no creo que el problema de Battlefield 2042 sean los bugs, ya que al fin y al cabo en este tipo de desarrollos son algo prácticamente inevitable. Y lo más probable es que dentro de un año ya no quede ni un solo bug porque lo hayan parcheado de arriba a abajo. El problema de este juego no son los bugs, porque estos son errores que se han cometido de forma inconsciente. El verdadero problema son los fallos que se han tomado como virtudes y que se han creado de forma consciente. Este Battlefield es extremadamente arcade. Esto no tiene por qué ser malo, hay muchos shooters que son arcade y que son divertidos de la hostia. Pero siento que esto no es algo que encaje en esta saga. Battlefield 3 no era un simulador de guerra ni mucho menos, pero tenía ese toque de realismo. Te sentías inmerso en el campo de batalla. Era como la vida real, tenías que calcular el retroceso, la trayectoria de las balas o hasta la trayectoria de los misiles y te podía salir muy bien. Sin embargo, en Battlefield 2042 disparar es una absoluta broma. Todo se siente mucho más arcade, mucho menos simulador y ojo, Battlefield nunca ha llegado a esos extremos de realismo, pero creo que esto es un elemento más que hace que esto no se sienta como un Battlefield. Y es que no tiene mucho sentido estar disparándote con gente a largas distancias en un Battlefield, o sea, en un campo de batalla en gran escala y todo el rollo, sin tener el más mínimo retroceso. La dificultad residía en que a largas distancias es complicado llegar a disparar a tus enemigos y tienes que tener un muy buen control del retroceso. Pero si no existe ese retroceso, no tiene ninguna dificultad disparar por más lejos que esté el enemigo. Tío, ¿qué puto retroceso de mierda es este? ¿Estoy jugando a Battlefield o estoy jugando a Modern Warfare 3, tío? Ah, pues mira, aparentemente estoy en Dome. Es que es literal Dome, tío. Con el mismo arma, el mismo lugar y el mismo puto retroceso. Ver que un Battlefield actual es igual de arcade que un COD antiguo se me hace simplemente absurdo. Mientras tanto, el último COD... Ahora COD tiene más retroceso que Battlefield. ¿Qué será lo próximo, tío? ¿Que los cerdos vuelen? Como os digo, Battlefield 3 tampoco era un simulador, pero había que tener cierto control. A partir de ciertas distancias no podías disparar en automático y tenías que ponerte el modo semiautomático. Porque en caso de hacerlo como en Battlefield 2042, me hubiese pasado esto. Modern Warfare 2 era extremadamente arcade, muy rara era la ocasión en la que tenías que hacer algo que requiriese trabajo en equipo o algún tipo de estrategia. El juego consistía en correr por ahí con tus metralletas y simplemente ir disparando como un loco sin pensar. Ni siquiera había la opción de cambiar de modo automático a semiautomático. De hecho, es bastante probable que este sea de los pocos shooters en los que puedes utilizar un fusil de asalto como francotirador y un francotirador como fusil de asalto. Aunque pueda parecerlo, esto no es ningún hack, el juego es así, ¿vale? En resumidas cuentas, esto es Modern Warfare 2. En un juego de estas características es perfectamente normal que las armas apenas tengan retroceso. Esto no es un campo de batalla, los mapas son pequeños. Ni siquiera si consigues salirte del mapa, esto se convierte en un escenario tan grande como el de un Battlefield. Es normal tener un retroceso mínimo en un juego de esta escala. Y no me malentendáis, tampoco es como que en Battlefield 3 no pudieses disparar en automático. Podías hacerlo perfectamente, pero a la distancia adecuada. Pero este nivel de retroceso simplemente no tiene cabida en un juego con esta escala, con este realismo, con este rollo más... En fin, no sé, no se siente arcade, se siente forzadamente arcade para tener que intentar apelar a un público mayor como es el de Call of Duty. Y esto aquí simplemente no funciona, no encaja, se siente fuera de lugar. Se siente una decisión para ponerle el camino fácil a los nuevos jugadores en lugar de, no sé, hacer un buen juego.
Pero a pesar de que disparar es absurdamente fácil, luego pasan cosas como esta. Las hitboxes de este juego están hechas como el culo, o sea, simplemente disparas en el sitio en el que tienes que disparar y no aciertas, y a veces disparas en el sitio en el que no tienes que disparar y sí aciertas. Esto es probablemente lo más insatisfactorio y uno de los peores errores que puedes cometer en un shooter, porque con esto se crean una infinidad de situaciones en las que el jugador más habilidoso pierde y el jugador menos aventajado gana. Si ya de por sí morir en un shooter que esté bien hecho es extremadamente frustrante, imagínate que mueras cuando pasan cosas como esta. This game is fucking amazing. Y el problema ya no es que aciertes o no aciertes, imagínate que sí estás acertando a pesar de lo mal hechas que están estas hitboxes y aún así te pasa esto. Friendly forces are securing Delta 1. Ver esto es frustrante y ni siquiera me está pasando a mí. Y es que cuando crees que no podría ser peor, todavía puedes sorprenderte, al igual que te va a sorprender esto. Aparte de que los spawns están hechos como el culo, ni siquiera se puede fallar. Pero no creas que esto va a poder parar a las hitboxes de Battlefield 2042. Tras haber gastado 100 balas de cargador, solo ha matado a un enemigo. Ahora entiendo por qué hicieron arcade este juego, porque es que a esto ya le metes retroceso y ¿cómo coño matas a la peña, tío? Aunque el retroceso sea absurdamente bajo, las balas cuestan muchísimo de acertar por culpa de estas hitbox. Y esto acaba haciendo que en ciertas distancias sea mejor idea utilizar un lanzamisiles que un francotirador. Si el problema es la hitbox, pues nada, te tiro un misil que tiene una hitbox gigante y ala, así no voy a fallar. Ale, pleno. Vaya tela, tío. Y a partir de aquí no acerté ni una sola bala. Que oye, quizá yo no sea el jugador más habilidoso del mundo, pero en Doom Eternal me hago esto. Hay una que ya no es vendiendo las bragas, sino que encima tirándose pedos. Y los guarda en un frasco y los vende. Y otra que vende el agua con la que se baña. Y eso mientras hablo con mi madre. Sin embargo, en Battlefield 2042... ¿Qué coño? En fin, esto es simplemente ridículo, pero tengo que meterle el turbo a esto, así que vamos a darle caña ya, que no quiero hacer un puto quinto vídeo hablando de esta basura. El francotirador era un clásico de Battlefield. Calcular la caída de la bala o la trayectoria en la que iba el soldado para acertarle era extremadamente satisfactorio. Complicado, desde luego, pero cuando salía, cuando lo conseguías, era mágico. Pero esta mecánica se ha simplificado al extremo, hasta el punto en el que ni siquiera tienes que mantener la respiración. Ni siquiera tengo que aguantar la respiración, tío. No se mueve nada. No hay botón de aguantar la puta respiración. Tío, esto no se mueve. Pero sin embargo el juego no se decide en si quiere ser realista o arcade. ¿Puedo revivir al...? Madre mía, la reanimación más lenta que he visto en mi vida. Para esto sí quiere ser realista el juego, ¿sabes? Y esto acaba resultando en que los jugadores no se reviven entre sí. Buah, qué horrible era eso. Muy bien. Muy bien. A ver, chavales, aquí sí que me podéis curar, ¿no? Chavales. Gente. Pero si estaba rodeado. Loco.
Cuando por fin hacéis que el juego no sea arcade en un sentido para hacerlo realista, simplemente empeoráis la experiencia de juego. Literalmente estaba rodeado de aliados, pero nadie se ha parado a curarme porque sería una muerte segura. Y esto por no hablar de lo extremadamente fea y tosca que es la animación. Y es que ya que me vas a hacer estar parado para reanimar a alguien, por lo menos hazme algo como esto. Pero además, ¿qué tenía de malo la mecánica antigua? Era satisfactorio curar rápidamente a los miembros del equipo. El juego por un lado te está haciendo un sistema de retroceso que te grita en la cara: ¡Sí, somos arcade! ¿Te acuerdas de cuando jugabas al Modern Warfare 2 usando la ACR con silenciador? Pues ahora puedes hacer lo mismo en nuestro juego, tío. Pero espera un momento, debes curar a tus compañeros de equipo. Ay, realmente no hay nada mejor que el ser altruista. Curar a tus compañeros de equipo, trabajar en las mejores estrategias, compenetrarse como un grupo, en fin, es lo mejor. ¡Joder, muere! Como ya os enseñé en otros vídeos, Battlefield 2042 copia un montón de elementos de otros videojuegos. En esta ocasión vamos a hablar del gancho del Titanfall 2 / Pathfinder del Apex. Y sí, sé que Battlefield ya había tenido ganchos previamente en su saga, concretamente en Battlefield Hardline, ¿vale? Esta vez no me vais a pillar como cuando lo de las putas placas del Battlefield Firestorm que no lo jugó nadie. Perdón por ponerme agresivito, es que me trauma. Sin embargo, esta mecánica de gancho se parecería mucho más a la del Titanfall que no a la de Battlefield Hardline, con lo cual es una copia. Además, aquí tenemos el mismo problema de indecisión entre querer ser arcade y ser realista. Dejemos que el Beck del directo lo explique. Esto es el Pathfinder, pero mal. ¿Puedo? No, tío, quiero hacer una pirueta un poco, ¿no? Ya que el juego es en plan arcade. No sé, o sea, ya que si intentéis copiar del Titanfall 2 o del puto Apex Legends, pues no estaría de más que la pirueta fuera interesante, ¿no? A ver, sí, volando aquí puedo hacer una pirueta un poco más. No, me tiene que... La caída. Cero impacto, cero daño, cero movimiento de cámara, cero nada. Es patético. Bueno, y el gancho invisible también. Es que de verdad lo tiene todo, tío. A ver, espérate, igual lo estoy haciendo yo mal. Igual hay alguna manera de soltarse del gancho, digamos. Nada, no me puedo soltar del gancho. Venga, a tu puta casa, cabrón. Oh, supongo que algunos podéis estar pensando, bueno, ¿y qué querías conseguir exactamente, no? Estás tirando el gancho y estás yendo hacia donde el gancho te lleva. Bien, la idea de meter un gancho en un Battlefield es bastante absurda dado el realismo que siempre ha tenido esta saga, pero ya que lo metes, ya que quieres ser arcade, por lo menos hazme un gancho divertido. Hasta donde yo sé, en Halo no había ganchos, pero en Halo Infinite han decidido incluir también esta mecánica de Titanfall. Se han copiado, pero al menos se han sabido copiar bien, creando una mecánica que te permita ser un puto Spider-Man. No me parece mal que te copies si con ello consigues crear una mecánica de gancho divertida y satisfactoria, pero en Battlefield 2042 no puedes balancearte de ninguna manera. De hecho, por quererlo hacer realista, porque el personaje no salga por ahí disparado, lo que hacéis es precisamente irrealista, ya que rompéis las leyes de la física para que el personaje se quede anclado en la piedra. Es decir, no conseguís que el juego sea realista ni que tampoco sea divertido. Y no intentéis justificarme que esto es realista porque es el año 2042, porque no me jodas, en el 2042, por más tecnología que tengamos, los soldados no van a ir por ahí volando con putos ganchos, o sea, no me jodas, tío, de verdad. Y creedme que lo he intentado todo para conseguir que el juego me balancee, pero simplemente no hay manera. Lo máximo que he conseguido tras esfuerzo, sudor y lágrimas ha sido esto. Bueno, mira, ahí he podido hacer un pelín de balanceo. Ahora comparémoslo con un salto cualquiera en Apex Legends. En fin, la cosa está muy mal. El gancho es tan absurdamente limitado que la gente ha intentado usarlo con drones para ver qué pasaba y simplemente el gancho se queda anclado en el aire. Y eso por no hablar de que el gancho se balancea literalmente en el humo, con lo cual si hay humo de por medio no puedes balancearte hacia ningún lado. El gancho simplemente se atasca como si el humo fuese algún tipo de estructura sólida y bueno, pues el personaje no puede moverse hacia ningún lado. La interfaz de Battlefield 2042
2 es horrible. Hay demasiados elementos en pantalla. ¿Por qué tengo esta basura en pantalla? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tengo aquí pegado a la puta cara? No es necesario con todos los puntos que tengo en pantalla para encima tener esta basura aquí. ¿Qué es esto, tío? Es súper molesto. Este ni siquiera es el HUD real del juego. Display, HUD general, on. Este es el HUD real. Este es el HUD real. Este es el puto HUD real. ¡Este es el puto HUD real, tío! Es que es terrible. Encima cuando apuntas se te quitará la mierda esta de abajo, pero te sale una puta brújula, tío, por si acaso. No, es que claro, decidimos meterle una brujulita al jugador, no sea que sea tonto y se pierda. En este juego hay una cantidad de elementos en pantalla que es simplemente absurda, parece una parodia. Los gráficos del juego te dicen, esto es realista, siéntete inmerso en nuestra experiencia. Y es como, me gustaría sentirme inmerso, pero hay 50.000 marcadores que me están recordando constantemente que esto es un videojuego. Tío, con la información en pantalla. ¿Pero por qué tanta? ¡Dios! Quiero que os fijéis de este clip concretamente en los iconos de los vehículos. O sea, en serio, ¿esto es necesario? Madre de Dios, tío. Si os habéis fijado en muchos clips de mis vídeos anteriores, veis que no hay ningún tipo de interfaz porque yo mismo la desactivaba, ya que aunque eso me hiciese jugar en desventaja, lo prefería a tener tantísima basura en pantalla. Quiero decir, ¿realmente necesito un puto circulito azul que me dice en qué área me cura este botiquín? ¿Te crees que tengo 5 putos años? Pero mira, olvidémonos de toda la basura que hay en pantalla y volvamos a centrarnos en el radar este asqueroso. Habéis copiado una cantidad de elementos desmesurada de Call of Duty Modern Warfare 2019 y de Warzone. De esto hablé en los 2 primeros vídeos. Además, no solo copiasteis a Modern Warfare, sino también a Crysis y a Titanfall / Apex Legends. Si bien es cierto que me equivoqué en lo de que Battlefield había copiado la mecánica de cortar el paracaídas o la de las placas de blindaje, lo cierto es que sí copiaron la animación de las mismas, ya que estas tenían animaciones diferentes en juegos anteriores, mientras que ahora sí eran iguales a las de Warzone. Es decir, ni siquiera en lo que vosotros fuisteis pioneros habéis sido originales. Y digo yo, ya que habéis copiado tantísimos elementos de Call of Duty y de otros videojuegos, podríais haber copiado también el radar. Quiero decir, ya puestos a copiar, pues vamos a por todas, ¿no? Es absurdo lo sobrecargada que está la interfaz de este juego, y admito que este clip es de la beta, pero este no lo es, y aquí sigue estando jodidamente sobrecargada. Dijeron que lo iban a arreglar para el juego final, pero sinceramente, a mí me parece que esto sigue siendo desastroso. De hecho, el radar del juego final es incluso peor, porque tiene a la vez la brújula y el radar, y mirad cuántas putas veces sale en pantalla. Es terrible. Decidme que el radar de Modern Warfare no es infinitas veces mejor, o sea, literalmente estás mirando la pantalla de un dispositivo que existe en ese mundo, hasta tal punto que le cambia la iluminación cuando vas girando la cámara. Comparadme eso con esta mancha borrosa que se te queda en la cámara cuando no está activo. ¿Por qué tengo un UAV? ¿Y por qué me tiene que manchar así la pantalla, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Aquí es peor todavía. ¿Qué? Me tapa hasta mi puta mirilla. Y podríamos decir que simplemente los juegos tienen un distinto enfoque a la hora de reflejarte la información en pantalla, pero es que comparadme este HUD con el que tenía Battlefield 1. O sea, es que no sé, no entiendo por qué hay que sobrecargar tanto la pantalla de mierda. Y lo peor es que esto no es un error, es una decisión que han tomado 100% conscientemente. Quiero decir, mirad cómo en la misma pantalla tenemos el radar este basura y sin embargo la interfaz del C4 está súper mimada. Esto es exactamente lo que teníais que hacer, y ya que habéis copiado tantas cosas, que os costaba copiar una más. Incluso Modern Warfare 2 lo hizo mejor hace ya 12 años. Y eso por no hablar de que a veces el juego se buguea y a pesar de tener tanta interfaz no te muestra las cosas más básicas en ella. Por cierto, tanto puto HUD, pero ¿dónde está marcado qué tipo de fuego tengo? Porque si por lo menos lo pudiera haber visto en pantalla. ¿Dónde cojones está?
¿Dónde está? No me ha dado asistencia. ¿Por qué? ¿Está vivo? No me ha dado asistencia. O sea, tanto HUD y luego no me indicas cuando hago una puta asistencia. Después de esto llegué a pensar que a lo mejor no habían añadido un indicador de asistencia, ya que la HUD estaba tan sobrecargada que a lo mejor pues querían evitar meter algo irrelevante, ya que al fin y al cabo las asistencias tampoco es que sean aquí, wow, me he sacado una asistencia, tío, increíble. Pero luego me pasó esto. Ahora sí me das asistencia. O sea que existe el indicador, entonces ¿por qué no me la dio antes? En fin, una interfaz terrible para un juego terrible. Pasemos al tema del respawn. ¡Perdón! Madre mía, tío. Media hora para spawnear. El spawn, tío. Es tan lento. Es tan lento, tío. Media puta hora para spawnear. A ver, no soy nuevo aquí, ¿vale? Sé que esto es Battlefield y los respawns tardan su tiempo, pero joder, este juego es una tortura. Por un lado tenemos el impedimento clásico de respawn, de cuando estás en una situación de combate y bueno, no puedes respawnear ahí porque te van a matar. O sea, no puedes, tío, no te vamos a spawnear en un sitio en el cual vas a aparecer y vas a morir al instante. No podemos tolerar esta situación, están en combate, no reaparezcas ahí. Pero luego, sin embargo, cuando sí te dejan respawnear, pasan cosas tan divertidas como esta. ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Pero bueno! Que acabo de aparecer, pero no se supone que me protegíais del combate. Ah, vale, ya lo pillo. O sea, no estabais intentando protegerme de que me matasen al aparecer. Lo que intentabais era que no pudiera respawnear para que no pudiese jugar más a este juego de mierda. Vale, ya lo entiendo. Oye, al final nos vamos a entender y todo, poco a poco. Battlefield, tú, tranquilo, guarda mi número. Madre mía. Tío. Ahora me haces esperar. Ahora que voy rápido me haces esperar. ¡8 segundos! ¡Quiero jugar! Y si creéis que esto es lo peor, todavía no habéis visto nada. De hecho, ya que me estampo, pues mira. Helicóptero, helicóptero. Pero... ¿por qué cojones me respawneas en el suelo si te he dicho 2 veces que quiero subirme en el helicóptero? Es que esto ya es joder por joder, tío. Lo anterior era una mala decisión, pero es que esto literalmente es reírte en mi puta cara. No me puedo subir a este... Es que no entiendo. Vale, ¿puedo? Hay dos vehículos. ¿Puedo aquí? Hostia puta, tío, de verdad. ¿Pero qué le pasa? Está enfermo este juego. A ver si encuentro el puto coche. Claro, ahora ya no hay vehículos de esta manera. Ahora ya los vehículos aparecen cuando apareces tú en ellos. Y si no puedes aparecer en ellos, pues es como si no hubiera putos vehículos. ¿Dónde está el vehículo parado? Aquí. No está en ningún sitio, tío. No está en ninguna puta parte. ¿Dónde está? Pero en el de esto ponía que había 2. ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Y como ya habréis adivinado, al final lo que tuve que hacer fue volver al combate a patito. A continuación de esto intenté utilizar la mecánica de gancho para pegarle un C4 al tanque. ¡Ah! Fallé estrepitosamente, pero eso no es lo importante. Falla de coordinación brutal ahí.
El problema es que tras esta situación hice exactamente lo mismo que había hecho anteriormente para subir al buggy, y esta vez, por alguna razón, sí que funcionó, es decir, que lo había hecho bien. Esta es la forma de respawnear, o sea, lo había hecho bien. Os he hecho ya muchas comparativas gráficas en este canal, pero ahora os voy a hacer una comparativa de cómo entro a este puto coche y en un lado me sale bien y en el otro simplemente no. Y hablando de coches... ¿Por qué hay trap? ¿Por qué hay trap? ¿Por qué hay trap? Ah, entiendo por qué el vehículo estaba abandonado. ¿Por qué hay puto trap en el coche, tío? De verdad, ¿esto es Battlefield? ¿Estoy en Battlefield o estoy en el GTA, tío? Esto simplemente no es serio. Aclarar que no es que yo odie el trap ni mucho menos, pero creo que este simplemente no es el lugar. O sea, estamos en una puta guerra. Esto es Battlefield. ¿Qué cojones pinta una canción de trap aquí? Esto es de lo que hablaba en el segundo vídeo, una falta de identidad total. El querer apelar a una checklist de cosas que están de moda. O sea, el trap es lo que le gusta a los jóvenes, ¿no? Pues vamos a meterlo aquí en Battlefield, sí señor, aunque no tenga una puta mierda. Pero volvamos al tema del respawn porque esto se pone peor todavía. Ahora hablaremos de no el momento en el cual estás esperando a desplegarte, sino el momento en el cual estás en el suelo. En esta ocasión consiguen matarme y lo que tendría que hacer yo aquí son dos cosas. O la primera, me espero a que alguien venga a revivirme, lo cual no va a suceder, o mantengo pulsado el botón espacio para ir reapareciendo ya. ¿Qué pasa? Que nada me lo indica en pantalla, con lo cual pierdo mucho más tiempo todavía para respawnear una siguiente vez. Y el contador ya está en 25. Si yo no me entero, mira el rato que pasa hasta que por fin puedo darle al hold. Sin embargo, lo que debería pasar en esta ocasión es lo que veréis a continuación. Ahora sí me sale. Ahora me sale todo rápido. Tío, de verdad, no se aclara este puto juego. De nuevo, veamos una comparación entre ambas muertes. En una muero y instantáneamente ya puedo volver a reaparecer. Sin embargo, con la otra me quedo esperando como un idiota. ¿Y todo por qué? Porque el juego ha decidido que era mucho más interesante enseñarme la silueta del tío que me acaba de matar que dejarme reaparecer para poder seguir puto jugando. Pero espérate, que es que hay más. Cuando no te sale el icono de mantener la barra espaciadora para volver a reaparecer, si tú intuitivamente la pulsas, pasa esto. Ah, o sea que aunque no me salga el icono puedo reaparecer igualmente. O sea, el problema es de interfaz. O sea, el juego te marca, mira, ¿ves ese helicóptero de ahí? Eso te lo marco. Ese helicóptero atravesándote la puta pantalla que no siquiera puedes ver, eso te lo marcamos. Pero un botón que te permite seguir jugando, nah, eso es muy irrelevante. Ya para acabar el tema del HUD, tengo una queja personal con este juego. Bueno, una queja personal, o sea... ¿Cuántas quejas personales he tenido a lo largo de estos 5 vídeos? ¿Recordáis que antes os he dicho que en ciertos clips de mis vídeos se ve que no tengo ningún tipo de interfaz porque me parece puto horrible? Bien, pues esto no es algo que solo haya hecho en Battlefield 2042. Para mí, DayZ se tiene que jugar sin interfaz porque te tienes que sentir inmerso en el mundo y a la que aprendas las normas básicas debes desactivarla. Algunos estaréis pensando ¿por qué tienes la pantalla en blanco y negro? ¿O por qué hay un efecto como de viñeta? El blanco y negro es porque, como podéis ver, aquí sí tengo interfaz para enseñaros esto, me estoy básicamente desangrando. Por otro lado, el efecto viñeta indica que tan cerca estás de desmayarte. En este caso, me desmayo por esa misma pérdida de sangre. Yes. Y el juego está repleto de indicaciones como esta. Aquí básicamente tengo una enfermedad que me hace sentir dolor y lo que hace el juego es mostrármelo en pantalla y hacer que mi personaje se queje. Y hay muchos tipos de enfermedades, cada una con sus características propias. Esta, por ejemplo, hace que se me nuble la vista y no me hace falta ir a una interfaz para averiguar cuál de las dos es. Así que me tengo que tomar una pastillita para ponerme bueno. No se nota apenas que tengo ganas de hacerle un análisis a este juego, pero todavía no me atrevo porque es mi puto juego favorito y me da miedo de hacer un vídeo que no está a la altura del juego, ¿verdad? Volviendo a Battlefield, el tema es que a veces me gusta jugarlo sin interfaz, porque siento que estoy más dentro del campo de batalla, y Battlefield 5 me lo permitía.
ya que cuando veía a alguien podía fijarme en su ropa para saber si era enemigo o no. Ahora, sin embargo, en Battlefield 2042 tenemos a los operadores, que aparte de ser una mecánica de mierda que no encaja para nada con la saga, hace que sea prácticamente imposible diferenciar si alguien es de tu equipo o no al quitar la interfaz, ya que todos somos la misma persona independientemente de nuestro equipo. Me está reviviendo a mí. Yo literal. Y esto acaba resultando en situaciones tan ridículas como esta. He trabajado con gente peor. Esta patrulla es aceptable. Hombre, a ver, normal que digas que estás aceptable si literalmente está tu puto gemelo en ella. O sea, tampoco vas a hablar mal de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Battlefield 2042 para solucionar este problema? ¿Cómo hace para que puedas identificar quién es de tu equipo y quién no si no tienes interfaz? Pues le pone a los enemigos una lucecita roja y a los aliados una lucecita azul. Y me estoy copiando del David Cola de 2013. ¡Hey! Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Lo peor es que luego, a pesar de que el bando ruso y estadounidense es estéticamente idéntico, constantemente te van soltando frasecitas como esta. Las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos. Y es como si queríais hacer un sistema de operadores en los cuales todos son iguales y pueden estar en equipos diferentes, ¿para qué me establecéis una diferencia entre el bando ruso y el bando estadounidense si son iguales? Ya para rematar el tema de la reanimación, quiero comparar la muerte en Battlefield 2042 versus la muerte de Battlefield 5 y la muerte de Battlefield 3. Dios. Oh. Cuando te mataban en Battlefield 3 pasaba esto. Caías al suelo y veías una animación de tu mano que te daba a entender que estabas agonizando. Veías de repente quién te había matado y ibas al menú para ponerte a reaparecer y de repente... ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? ¡Si vuelvo a estar vivo! Cuando ya te dabas por muerto y elegías tu siguiente respawn, de repente alguien te curaba y era muy satisfactorio. En Battlefield 5 añadieron dos opciones, la de mantenerte con vida y pedir ayuda a tus compañeros o la de simplemente acabar con tu sufrimiento y volver a reaparecer. ¡Mierda! ¡Que alguien me ayude! Era extremadamente tenso, ponías la mano en alto pidiendo desesperadamente ayuda, una animación directamente heredera de la de Battlefield 3, y te ponías a mirar a los alrededores a ver si tenías algún compañero cerca. Podías oír como tu personaje gritaba auxilio desesperadamente y veías el caos a tu alrededor. Si finalmente nadie te revivía, solo podías ver como poco a poco ibas agonizando hasta finalmente morir desde una perspectiva en primera persona que se sentía muy real. Por último, cuando los compañeros conseguían reanimarte, te ayudaban a levantarte del suelo y te clavaban una aguja con una animación que estaba bastante bien. Por otro lado, esto es lo que pasa en Battlefield 2042. Espera, no debería estar como ayuda, no sé qué. Porque si no, ¿quién cojones me va a revivir? Si estoy aquí hecho una mierda. No debería estar pidiendo auxilio. Help me, Stan! A ver, hay que decir que esto es un bug, pero me resulta muy gracioso. Por un lado, la animación de cuando te reviven es una mierda, o sea, simplemente te levantas del suelo y ya. Por otro lado, la animación de cuando estás reviviendo tú a alguien es casi peor, y no solo a nivel de animación, sino a nivel mecánico. ¿Puedo revivir al...? Madre mía, la reanimación más lenta que he visto en mi vida. Para esto si quiere ser realista el juego, ¿sabes? Para explicaros esto voy a literalmente doblar un fragmento de un vídeo de un canal en inglés que se llama Nick930 que lo explica a la perfección. Os dejaré su vídeo en la descripción por si queréis echarle un ojo. En 2042 los desfibriladores deben ser cargados previamente antes de revivir a un jugador. En lugar de ser una herramienta, ahora son una mecánica que actúa por proximidad, haciendo que los jugadores deban mantener pulsada la tecla de interactuar para revivir a un jugador. Esto presenta dos problemas. Uno, el botón de interactuar es el mismo que el de cambiar de arma con tu compañero. Esto provoca que accidentalmente cambies tu arma con la del jugador al que estás reviviendo. Y dos, el tiempo que tienes que mantener pulsada la tecla se siente inconsistente. Además que si la sueltas
un momento, debes repetir la animación desde el principio. Este es un diseño muy torpe para la mecánica de reanimación, que limita las opciones del jugador y que hace que revivir sea una mecánica menos intuitiva que nunca. Yo la verdad no lo hubiera explicado mejor. Como último punto, decir que si bien cuando eres tú el que debe ser reanimado, mecánicamente es bastante parecido a lo que hay en Battlefield 5, la diferencia de perspectiva le quita totalmente la personalidad a este juego. Es simplemente mucho más impactante verlo todo desde esta perspectiva. La mecánica de Battlefield 5, ya no solo a nivel visual, sino también a nivel mecánico, es mucho más práctica que la de Battlefield 2042. O sea, mirad esto. Yo te lo vendo. Cálmate. Yo te arreglo. Y ahora mirad esto. En fin, es simplemente ridículo lo de este juego. Pero oye, de los gráficos no te vas a quejar, ¿no? En plan, esto es un puto Battlefield. Aquí los graficazos son súper mega increíbles, ¿no? Sí, los gráficos están bien, pero... no están bien. Si he criticado tan duramente a Battlefield 2042, no es por capricho. Si fuese un juego cualquiera, probablemente ni hubiese hecho un solo vídeo. El problema son las entregas de la saga que le preceden. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo Battlefield 3 y como podéis ver tiene unas animaciones bastante guapas. ¿Os habéis fijado en que el soldado estaba corriendo y de repente al frenar ha hecho como un ¡ah! ¡Mi cuerpo pesa! ¡Malditas seáis, leyes de la física! Bien, pues ahora veamos lo que pasa en Battlefield 2042. El soldado viene corriendo, súper motivado y ¡oh! De repente se queda estático. No hay leyes de la física en este juego. Están prohibidas. ¡Voy a morir! ¡Ayudadme! Este juego es un constante gatillazo gráfico y de esto ya os hablé superficialmente en el primero de esta saga de vídeos. Tía, vaya graficazos, madre mía. Pero ¿qué es este modelo de arma, tío? A continuación de este clip comparaba la M4 de Battlefield 3 con este arma de Battlefield 2042. Y como podéis ver, la de la derecha, la de Battlefield 3, tiene 11 años de antigüedad y aún así logra verse mejor que la actual. Pero hombre, Battlefield 3 era un juego adelantado a su tiempo, ¿no? Quiero decir, es difícil superarse a sí mismo cuando ya has casi alcanzado la perfección. Sin embargo, ¿sabéis que Saga hasta el 2019 no estaba ni cerca de alcanzar la perfección? Sí, hombre, sí, esa saga que siempre ha sido criticada porque reutilizan el mismo motor gráfico desde 2002. Sí, hombre, sí, Call of Duty. Pues mirad qué tal se veía el modelo de arma de uno de sus juegos, concretamente el de 2015, Black Ops 3. Nada muy impresionante, ¿verdad? Pues bien, ahora comparémoslo con Battlefield 2042. ¡Oh, vaya! Esto es estupendo, Battlefield. Has igualado... Bueno, más o menos, porque te superan algunos aspectos a un COD de 2015, cuando en 2015 destruíais a Call of Duty, pero bueno, enhorabuena, muy bien, se notó el esfuerzo. De hecho, seamos sinceros, ¿qué se ve mejor? ¿Este arma o la UMP-45 del Modern Warfare 2 salido en el puto 2009? Yo a lo largo de mi vida he visto muchas cosas, pero pocas veces he visto un coche que desentone tanto en la época del juego en el que existe. Y es que ¿cómo puede ser que en 2021 un coche en un videojuego se vea así? No, mis bebés pequeños, sus ojos no les engañan. Este juego está grabado en 4K Ultra y hasta con Ray Tracing, por si acaso, ¿vale? Y así es como se ve, que parece un jueguecito de móvil. Míralo qué mono. Ahora, damas y caballeros, veamos cómo se ve este mismo vehículo en Modern Warfare 2019. Mira, estas son cosas que uno tiene que hacer para ahorrarse el copyright. Lo que quería que conseguir era esto. Yo creo que la mejoría es indiscutible realmente. O sea,
el copyright nos obliga a ser creativos, ¿no? Y no sabemos lo que podemos sacar de nosotros mismos cuando nos ponen bajo presión. Si es que, ¿qué os voy a contar que no estáis viendo por vosotros mismos? O sea, la comparativa ofende. Se me va a enfadar el Modern Warfare, me va a decir, oye, ¿tú tienes que compararme con el Battlefield 2042? Con todas las horas de juego que yo te he dado y me comparas con este, tú eres tonto. Si es que, ¿qué os voy a contar? O sea, parece que haya 3 generaciones entre los dos videojuegos. ¿Por qué videojuegos? Tío, qué palabra de mierda, porque no les llamamos videojuegos. ¡Hala, hay videofuego! ¡Que te follen! Diccionario. Y de nuevo lo peor es que ni siquiera es necesario que aparezca el Modern Warfare 2019 a poner aquí, toma, su polla en la mesa. O sea, te viene aquí el puto Black Ops 2 recién salido de la PlayStation 3 y con unos gráficos que tampoco es que para la época fuesen nada. O sea, de hecho se veía un poco regular. Y toma, monstruo, o sea, básicamente lo mismo. Es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero es igual. Se ve idéntico. Se ve igual. Se ve idéntico. Digo, idéntico. Ay, me he equivocado. Lo siento, gente. Luego tenemos el diseño de los interiores. Por un lado, Battlefield 2042 en los exteriores se ve guapo, en plan vegetación aquí a tope. Pero de repente te metes a un interior, vamos ahí corriendo, venga, corre, soldadito. Y de repente ves esto y dices, ¿qué escenario tan vacío? Loco, ¿qué es este interior? Y vamos a otro, porque no soy un tramposero. Y ves esto y dices, no sé, tío, está como vacío esta mierda, ¿no? Y sin embargo, mirad los interiores de los almacenes de los mapas de Call of Duty, por ejemplo. Se ven mucho mejor, están como mucho más detallados, hay como muchos más elementos. También hay más variedad de assets y distintos objetos. Los de Battlefield 2042 no se sienten como un almacén real, no se sienten como un lugar donde guardar cosas. Son escenarios como mucho más vacíos, como mucho más de videojuego. Los de Modern Warfare se sienten como un lugar mucho más real, lleno de desorden y variedad de 1000 millones de objetos. Por ejemplo, mirad la escalera de la izquierda, ahí tirada al suelo. En Battlefield 2042 está todo como mucho más cuadriculado, como mucho más, vale, aquí pongo un objeto, tal, pero no hay cosas en las estanterías apenas, no sé. Está como, la mayor parte del espacio es espacio vacío. Y ya no solo eso, sino que mirad el nivel gráfico en sí. Fijaos en este casco y en esta mesa. Y mirad este casco y esta mesa en Modern Warfare 2019. O sea, es que parece mentira, tío. ¿Cómo puede ser ya no que Call of Duty supere a Battlefield, sino que el juego de Battlefield sea 2 años más nuevo que el de COD y aún así haya esta tremenda diferencia entre ambos, siendo el antiguo el mejor? Es que no tiene ningún sentido. Le dices esto a mi yo de la época de Battlefield 3 versus Modern Warfare 3 y no se lo cree. Y a lo mejor podéis llegar a pensar que es injusto comparar los interiores de mapas de Call of Duty, que al final son mucho más pequeños en comparación de los mapas de Battlefield. En plan, si haces escenarios más limitados en tamaño, puedes centrarte mejor en hacer más detalles en cada estructura. Contra esto habría 2 contraargumentos, y es que los mapas de Modern Warfare son bastante más grandes en escala de lo que solían serlo antes. Hay mapas pequeños, pero también hay mapas bastante más grandes de los que solía ver antes en la saga, y su nivel de interiores está cuidado. Y por otro lado, Battlefield 5 también tenía escenarios gigantescos, y mirad el puto diseño de interiores que tenía, o sea, era incluso superior al de Modern Warfare 2019. Nada le impidió a DICE en 2018 hacer interiores que se follan no solo a los de 2042, sino también a los de Modern Warfare 2019. Escenarios que, si bien eran gigantes, estaban llenos de detalles. Y a lo mejor podéis pensar, bueno, pero es que estabas utilizando el mapa de la beta. Vale, pues este es del juego final y mirad esto. O sea, es un escenario completamente cuadriculado con algunos elementos, pero mirad esto. No hay detalle de ningún tipo. Es como súper artificial. Y eso por no hablar de lo jodidamente invasivo que es el HUD. Es que este juego es un gatillazo constante. Porque por una parte tienes estos pedazos de gráficos, y luego, por otro lado, te metes aquí. Uy, ¿qué le pasa a esta barandilla? Si es de la PlayStation 2. No sé, tío. Esta estructura tan cuadriculada, tío. De comparación de lo que tendríamos por... Mira esto, mira esto. Simplemente mires donde mires, Modern Warfare aplastado a Battlefield 2042. En cualquier aspecto. Incluso en unas putas barandillas. Y lo peor es que Battlefield venía de tener unos interiores así. ¿Qué dices tú? Pero por Dios, ¿por qué está tan detallado todo?
Pues ahora tenemos esto. Es que os reto a encontrar un clip que tenga este nivel de escenarios de interiores en Battlefield 2042. O un clip que tenga este nivel de escenarios de exteriores. O sea, simplemente no lo hay. Mira, por ejemplo, la lluvia se ve impresionante. Los reflejos de mis manos se ven impresionantes. Pero la textura de las manos... ¿Qué es esto? O sea, es PlayStation 3. Todo se ve impresionante, pero la textura de las putas manos, que es lo más cerca tengo en toda la puta cara, es PlayStation 3. En fin, con este vídeo ya concluyo esta saga de destrucción anal a Battlefield 2042. La verdad es que siento que estoy pegándole a un muerto. Simplemente pues nada, este juego es un completo paso atrás en todo sentido respecto a juegos anteriores de la saga y respecto a Call of Duty, que siempre habían estado por delante de ellos, pero ya no. Simplemente mirad esto, Battlefield 3 se ve igual o mejor en ciertos aspectos que Battlefield 2042, siendo un juego de hace 11 años. No hay nada más que decir, gente. Esto es todo. Este es mi último vídeo de Battlefield 2042. Un besito.